Algunos reyes gobiernan décadas, otros solo unos días antes de ser devorados por su propia ambición. Zimri no nació para ser rey, pero no dejó que eso lo detuviera. Como comandante del ejército, vio una oportunidad y la tomó sin dudar. Traicionó y asesinó al rey Ela, mientras éste bebía despreocupado en su palacio. En un solo golpe, se apoderó del trono y ordenó la masacre de toda la familia real, asegurándose de que nadie pudiera reclamar su lugar. Pero el destino es cruel con los traidores. Su reinado duró apenas 7 días. Antes de que pudiera disfrutar de su victoria, el ejército de Israel se alzó contra él. Rodeado, sin salida y sin aliados, tomó la decisión más desesperada. Incendió su propio palacio y pereció entre las llamas, prefiriendo la muerte antes que ser capturado. Así terminó el reinado más fugaz y trágico de Israel. La historia de Zimri es un recordatorio de que el poder tomado por la traición rara vez trae la gloria y casi siempre conduce a la ruina. En Primera de Reyes 16:18 se narra: cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, se fue al palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Israel se encontraba en un periodo de gran inestabilidad política. Desde la muerte de Jeroboam, el primer rey del reino dividido, el trono de Israel había sido ocupado por hombres que no habían gobernado con justicia ni temor de Dios. La violencia y la traición se habían convertido en los métodos de ascenso al poder. En este contexto turbulento, Elá, hijo de Baasa, gobernaba Israel desde Tirsa, una ciudad fortificada y centro de su reinado. Sin embargo, su gobierno era débil. Elá se entregaba a la embriaguez y al placer, descuidando sus responsabilidades como rey. Mientras su ejército permanecía en campaña en Gibetón, una ciudad filistea, él se refugiaba en la casa de su mayordomo, Arsa, sin preocuparse por la guerra ni por su pueblo. Entre sus oficiales se encontraba Zimri, comandante de la mitad de los carros del ejército. Un hombre astuto, ambicioso y sin escrúpulos, que vio la oportunidad de tomar el trono. Mientras Elá bebía sin control en la casa de Arsa, Zimri entró en la estancia y en un golpe de traición asesinó al rey sin darle oportunidad de defenderse. Con un solo movimiento, Zimri eliminó a Elá y proclamó su propio reinado sobre Israel. Pero Zimri no solo se conformó con el asesinato del rey, sino que tomó medidas drásticas para asegurar su dominio. Sabía que su gobierno no sería aceptado fácilmente, pues no pertenecía a una dinastía legítima. Con el poder en sus manos, su siguiente paso sería eliminar toda amenaza que pudiera surgir en su contra. En los tiempos de los reyes de Israel, el poder no siempre se heredaba de padre a hijo. Si bien en Judá la dinastía de David se mantenía, en Israel la sucesión real dependía de la fuerza y la astucia. Desde Jeroboam hasta Baasa, los reyes subían al trono mediante conspiraciones y violencia. Elá, el rey asesinado por Zimri, no tenía la autoridad ni la capacidad para sostener su gobierno. Su actitud indolente lo hacía vulnerable a las traiciones. Los reyes en la antigüedad no solo debían gobernar, sino también liderar a sus ejércitos en batalla. Sin embargo, Elá permanecía en Tirsa en medio del lujo, mientras su ejército luchaba en Gibetón. Esta negligencia lo convirtió en un blanco fácil. Zimri, como comandante de los carros, ocupaba un puesto importante en el ejército. En aquella época los carros de guerra eran un símbolo de poder militar, y quienes los dirigían tenían gran influencia en las decisiones políticas. Pero aunque Zimri poseía habilidades militares, no tenía respaldo popular ni legitimidad real. Su golpe de estado fue arriesgado, pues dependía de que el pueblo y el ejército lo aceptaran como rey. En Primera de Reyes 16:11 se narra: y en cuanto llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa. No dejó en ella quien fuera varón, ni parientes ni amigos. Zimri sabía que su golpe de estado no era suficiente para asegurar el trono. Su reinado pendía de un hilo, pues aunque había asesinado al rey Elá, la dinastía de Baasa aún tenía familiares y aliados que podrían reclamar el trono y vengar la muerte del monarca. No dispuesto a correr riesgos, Zimri tomó una decisión extrema: exterminar a toda la descendencia y aliados de Baasa. Con la frialdad de un hombre acostumbrado a la guerra y la estrategia, Zimri ordenó la matanza de todos los varones de la familia real, así como de cualquier persona cercana al linaje del rey anterior. No mostró piedad ni para los hijos, ni para los hermanos, ni para los amigos más cercanos. Su acción no solo tenía un propósito político, sino que también cumplía la palabra que el profeta Jehú había declarado contra la casa de Baasa. Baasa había reinado con maldad y había seguido los caminos de Jeroboam,
alejando a Israel del verdadero Dios. Por esta razón, su casa había sido condenada a ser completamente exterminada, de la misma manera en que la descendencia de Jeroboam fue aniquilada. Zimri, aunque motivado por su propia ambición, se convirtió en el instrumento de este juicio. Sin embargo, no comprendió que su destino también estaba marcado. Así como había eliminado a la casa de Baasa, pronto otros buscarían su destrucción. En los tiempos del antiguo Israel, los cambios de dinastía rara vez ocurrían de manera pacífica. Cuando un rey era derrocado, era común que toda su familia fuera ejecutada para evitar futuras revueltas. La política en los reinos de la antigüedad era despiadada, y cualquier superviviente de la dinastía anterior representaba un peligro para el nuevo gobernante. Este patrón ya se había visto antes en Israel. Jeroboam, el primer rey del reino dividido, había establecido su dinastía, pero debido a su idolatría y mal gobierno, Dios decretó su destrucción. Baasa, el siguiente rey, eliminó a toda la descendencia de Jeroboam, pero él mismo cayó en la misma maldad y sufrió el mismo destino. Zimri, en su intento de consolidar su poder, simplemente repitió la historia. Creyó que con la violencia aseguraría su reinado, sin darse cuenta de que su método era el mismo que había condenado a los reyes anteriores. En Primera de Reyes 16 se narra: y el pueblo que estaba acampado oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel, aquel mismo día, hizo rey sobre Israel a Omri, general del ejército. Zimri había conseguido el trono mediante la traición y la violencia. En su mente, su golpe de estado había sido un éxito. Había eliminado al rey Elá, exterminado a la descendencia de Baasa y asegurado su posición en el palacio real en Tirsa. Sin embargo, lo que no previó fue la reacción del pueblo y del ejército. Los soldados de Israel, que en ese momento estaban sitiando la ciudad filistea de Gibetón, recibieron rápidamente la noticia del asesinato del rey. En vez de aceptar a Zimri como su nuevo gobernante, la indignación recorrió las filas del ejército. Para los hombres de guerra, Zimri no era más que un traidor que había tomado el trono sin honor y sin el respaldo de los líderes militares. El ejército israelita tomó una decisión inmediata y unánime. Proclamaron rey a Omri, el general del ejército. Omri era un hombre fuerte, con experiencia en batalla y el respeto de sus soldados. Su liderazgo era natural, pues había demostrado valentía y habilidad estratégica en la guerra. En comparación con Zimri, quien había alcanzado el poder por medio de un golpe artero, Omri representaba estabilidad y liderazgo legítimo. Con el respaldo del ejército, Omri no perdió tiempo. Movió sus tropas y marchó directamente contra Tirsa, decidido a tomar el trono que Zimri había usurpado. La noticia de la traición y de la inminente llegada del ejército se propagó rápidamente por toda la nación. Zimri, quien apenas había comenzado a gobernar, ya se encontraba en una situación desesperada. En la antigüedad, el poder de un rey no solo dependía de su linaje o su habilidad política, sino también del respaldo militar. En Israel, aunque los reyes no siempre eran elegidos por el ejército, su apoyo era crucial para mantener la estabilidad del reino. El golpe de Zimri fue mal visto por los soldados, porque no era un líder respetado en batalla. A diferencia de Omri, quien tenía el mando del ejército y una reputación de guerrero, Zimri era un oficial de rango medio que traicionó a su rey en un acto de ambición personal. Para el ejército, esta acción no solo era deshonrosa, sino que también generaba incertidumbre sobre el futuro de Israel. Además, el reino de Israel estaba en un periodo de constante guerra con los filisteos. En tiempos de conflicto, los soldados preferían un líder experimentado que pudiera guiarlos en batalla, en lugar de un traidor que había tomado el poder con astucia, pero sin mérito militar. La proclamación de Omri como rey fue un mensaje claro. El pueblo y el ejército no aceptarían a Zimri como gobernante. Su traición lo había llevado al trono, pero su falta de respaldo selló su destino en cuestión de días. En Primera de Reyes 17 se narra: y subió Omri y todo Israel con él desde Gibetón, y sitiaron a Tirsa. Zimri había tomado el trono por la fuerza, pero su reinado se tambaleaba desde el primer día. Mientras él intentaba consolidar su poder en Tirsa, Omri, el comandante del ejército, reunía a sus tropas para derrocarlo. El nombramiento de Omri como rey no fue solo una decisión estratégica. Fue un acto de rechazo absoluto contra la traición de Zimri. Los soldados de Israel, aún acampados en Gibetón, vieron en Omri la oportunidad de devolver la estabilidad al reino. Sin perder tiempo,
el nuevo rey marchó con todo el ejército hacia Tirsa, la capital real, con la intención de poner fin al breve reinado de Zimri. La marcha militar fue rápida y decidida. El ejército, compuesto por guerreros endurecidos por la batalla contra los filisteos, avanzó sin descanso. Cuando llegaron a Tirsa, la ciudad fue rodeada y sometida a un sitio. Zimri, atrapado en su propia fortaleza, vio cómo la realidad de su situación se tornaba desesperada. A pesar de haber tomado el trono con astucia, Zimri carecía de un ejército leal. No tenía tropas que lo defendieran ni aliados que lo protegieran. La ciudad que antes le había parecido su bastión ahora se había convertido en su prisión. La traición que usó para subir al poder ahora lo había dejado completamente aislado. La presión aumentó cuando los habitantes de Tirsa, al ver el poderío del ejército de Omri, comenzaron a dudar de su nuevo rey. El apoyo a Zimri desapareció rápidamente, pues nadie quería estar del lado del perdedor. En cuestión de días, su reinado colapsaba sin remedio. Las guerras entre reyes en Israel eran comunes, y el control de una ciudad como Tirsa era clave para la estabilidad del trono. Aunque más tarde Samaria se convertiría en la capital de Israel, en ese momento Tirsa era el centro del poder político. Sin la lealtad de la ciudad y sin el respaldo militar, un rey estaba destinado al fracaso. En la antigüedad, los sitios militares eran una de las estrategias más efectivas para tomar el control de una ciudad. En lugar de arriesgar una batalla directa, los atacantes rodeaban la ciudad y cortaban su acceso a provisiones y agua, esperando que el enemigo se rindiera por hambre y desesperación. Zimri, sin recursos ni soldados fieles, enfrentó un dilema sin salida. No tenía la fuerza para resistir el ataque ni la posibilidad de escapar. Su único error había sido subestimar la importancia del respaldo militar. Por otro lado, Omri demostró su capacidad como líder. No solo tenía el apoyo del ejército, sino que actuó con rapidez y determinación. En pocas horas, logró lo que muchos reyes tardaban meses en consolidar: el control absoluto sobre el reino. En Primera de Reyes 16:18, se narra: cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, se fue al palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Zimri había llegado al poder por la fuerza, pero ahora estaba atrapado en su propia ciudad, sin aliados, sin ejército y sin posibilidad de escape. La capital, Tirsa, estaba completamente sitiada por el ejército de Omri, y las murallas que antes protegían al rey ahora eran su prisión. Desde lo alto de su palacio, Zimri podía ver las tropas de Omri apostadas en las puertas de la ciudad. La gente de Tirsa, que unos días antes había aceptado su reinado sin cuestionarlo, ahora le daba la espalda. Nadie se arriesgaría a defender a un rey sin futuro. Zimri entendió que su destino estaba sellado. No tenía forma de resistir, no tenía ejército y no había escapatoria. Su mente comenzó a llenarse de desesperación. En su arrogancia, nunca había considerado la posibilidad de su propia caída. Se había sentido invencible al asesinar a Elá y eliminar a la casa de Baasa, pero ahora era él quien enfrentaba la misma condena. Su orgullo le impidió rendirse ante Omri. No quería ser capturado, humillado y ejecutado públicamente como un traidor. Antes de permitir que sus enemigos lo tomaran prisionero, Zimri tomó una decisión drástica. Entró en el palacio real y, en un acto de desesperación, prendió fuego a la estructura con él adentro. Las llamas comenzaron a consumir el palacio rápidamente. El fuego iluminó el cielo nocturno, y los habitantes de Tirsa vieron con asombro cómo su rey se destruía a sí mismo. Las murallas del palacio crujían mientras el fuego devoraba cada rincón. En cuestión de minutos, todo terminó. El trono que Zimri había usurpado con sangre se convirtió en su tumba. En el mundo antiguo, la muerte de un rey en estas circunstancias era una señal de absoluta derrota. La guerra por el trono de Israel no era solo un conflicto de poder, sino también una lucha por la legitimidad. Un rey debía demostrar fuerza y liderazgo, pero Zimri había demostrado debilidad e imprudencia. En la cultura de aquel tiempo, era común que un líder derrotado prefiriera la muerte antes que enfrentar la humillación de la captura. Para Zimri, ser capturado por Omri significaba ser exhibido como un traidor y posiblemente ejecutado de manera cruel. En un intento de controlar su propio destino, prefirió perecer en las llamas. Por otro lado, el suicidio de Zimri reflejaba el caos político que reinaba en Israel. Los reyes no gobernaban con justicia ni obedecían a Dios. En cambio, usaban la violencia para aferrarse al poder. La inestabilidad era tal que en menos de una semana, Israel había tenido 3 gobernantes distintos: Elá, Zimri y ahora Omri.
El pueblo de Israel presenció cómo un reinado basado en la traición no podía sostenerse. La imagen del palacio ardiendo fue un símbolo de que la ambición sin principios solo lleva a la destrucción. En Primera de Reyes 16, 19, se narra: así murió Zimri por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. La muerte de Zimri marcó el fin de su fugaz reinado. Solo había gobernado 7 días, convirtiéndose en el rey con el mandato más breve en la historia de Israel. Su ambición lo había llevado a un trono inestable, y su falta de respaldo lo condenó a una caída rápida y trágica. Cuando las llamas consumieron el palacio real en Tirsa, el pueblo de Israel no lamentó su muerte. Nadie le construyó un monumento, ni se hicieron lamentos por él. No hubo duelo ni ceremonia de despedida. Su reinado fue tan corto e insignificante que su nombre solo quedó registrado como un testimonio de la inestabilidad política de Israel. Zimri creyó que su astucia y su audacia lo convertirían en un rey poderoso, pero nunca fue verdaderamente aceptado. Desde el momento en que asesinó a Elá hasta el instante en que incendió su propio palacio, todo lo que hizo fue en vano. Nunca tuvo control real sobre Israel, y su vida terminó de la misma manera en que había comenzado su reinado, con violencia y destrucción. Con su muerte, Omri se consolidó como el nuevo rey de Israel. Pero a pesar de que Zimri había desaparecido, la nación seguiría sufriendo los efectos de la corrupción y la idolatría. Su muerte no trajo estabilidad, sino que simplemente dejó el camino abierto para nuevas luchas por el poder. El reinado de Zimri es una muestra de la inestabilidad que caracterizó al reino de Israel después de la división de la nación. Mientras en Judá la dinastía de David se mantenía estable, en Israel los reyes subían y caían a través de conspiraciones y traiciones. En la cultura antigua, el éxito de un rey se medía por la duración de su reinado, la expansión de su territorio y la prosperidad de su pueblo. Zimri no logró ninguna de estas cosas. Su reinado de solo 7 días reflejaba el caos de Israel, una nación que había abandonado los caminos de Dios y se sumergía cada vez más en la corrupción y la idolatría. Además, su suicidio mostró un patrón común entre los reyes y gobernantes de la época. Cuando un rey sabía que no tenía escapatoria, algunos preferían quitarse la vida antes que ser capturados y ejecutados por sus enemigos. En el mundo antiguo, ser derrocado y tomado prisionero no solo significaba la muerte, sino también la humillación pública. Zimri decidió evitar ese destino, pero en el proceso dejó un legado de fracaso. En Primera de Reyes 16, 19, se narra: por su pecado que cometió, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. La muerte de Zimri no trajo paz ni estabilidad a Israel. Aunque su reinado fue efímero, su caída dejó un vacío de poder que desató una nueva lucha por el trono. La nación, en lugar de encontrar dirección y seguridad, se sumió aún más en la inestabilidad. El incendio del palacio en Tirsa y el suicidio del rey fueron señales visibles de un reino fracturado. Zimri había llegado al poder a través de la traición, pero su falta de legitimidad hizo que su gobierno colapsara en solo 7 días. Ahora, con su muerte, Israel enfrentaba un dilema: ¿quién gobernaría el reino? Aunque Omri, el general del ejército, había sido proclamado rey por los soldados en Gibetón, no todos en Israel lo aceptaron como monarca legítimo. La nación se dividió en 2 facciones: los seguidores de Omri, el comandante militar con el respaldo del ejército; los seguidores de Tibni, hijo de Ginat, un hombre que también reclamaba el trono y que contaba con el apoyo de una parte del pueblo. Esta división provocó una guerra civil que duró varios años. Mientras Judá mantenía una dinastía estable con los descendientes de David, Israel se hundía en constantes conflictos por el poder. Zimri, aunque muerto, dejó tras de sí una nación aún más inestable de lo que había encontrado. Su intento de consolidar su reinado con sangre solo llevó a más violencia. En lugar de establecer un nuevo orden, su reinado fue un catalizador para una nueva ola de caos. La lucha por el trono en Israel no era algo nuevo. Desde la muerte de Jeroboam, el reino del norte había sido gobernado por reyes que ascendían al poder mediante conspiraciones y asesinatos. A diferencia de Judá, donde la dinastía de David se mantenía firme, Israel era un reino donde la fuerza y la astucia definían quién gobernaba. Zimri no solo repitió este patrón, sino que lo llevó al extremo. Su reinado de 7 días mostró que no solo era difícil mantener el poder en Israel,
sino que el país estaba completamente fragmentado. La división que surgió después de su muerte entre Omri y Tibni reflejaba un problema más profundo. Israel no tenía una identidad unificada. Sin una línea real establecida ni un liderazgo fuerte, la nación se convertía en un campo de batalla constante entre diferentes facciones que buscaban el poder. Este periodo de crisis llevó a que Omri eventualmente tomara el control total del reino, pero la violencia y la idolatría seguirían marcando la historia de Israel. En Salmo 20:7 se narra: los reyes confían en sus ejércitos, pero el poder verdadero viene del Señor. Zimri pasó a la historia como el rey con el reinado más corto de Israel. En tan solo 7 días, subió al trono, asesinó a su predecesor, intentó consolidar su poder con violencia y, al ver que todo fallaba, terminó quitándose la vida en un acto de desesperación. Su historia no dejó un legado de gloria ni de logros importantes, sino un testimonio del fracaso de quienes buscan el poder sin principios ni respaldo. Su reinado efímero mostró que el poder obtenido por la traición nunca prospera y que la ambición sin control solo conduce a la ruina. El final de Zimri fue una advertencia para toda la nación. Israel, al haberse alejado de Dios y sus principios, se encontraba en un estado de inestabilidad constante. Los reyes no gobernaban con justicia ni buscaban la voluntad divina, sino que competían entre sí por el control del trono. La idolatría, la corrupción y la violencia se convirtieron en el pan de cada día para la nación. Con la muerte de Zimri, Omri logró tomar el poder, pero el reino de Israel no encontraría la paz. La historia continuaría con reyes que seguían los mismos caminos de maldad, y la nación sufriría las consecuencias de su rebelión. Zimri no solo murió en el fuego de su propio palacio, sino que su memoria quedó marcada por el desastre que dejó. Su nombre se convirtió en un símbolo de la inestabilidad y de la insensatez de quienes buscan el poder sin sabiduría. En la cultura del antiguo Israel, los reyes eran considerados líderes no solo políticos, sino también espirituales. Se esperaba que gobernaran con justicia y que guiaran al pueblo en el camino correcto. Sin embargo, en el reino del norte, los reyes habían abandonado completamente esa responsabilidad. Desde Jeroboam, Israel se había apartado de Dios y había instaurado la idolatría como parte de su cultura. Cada nuevo rey heredaba un reino corrupto y, en lugar de corregir el rumbo, continuaba con la maldad de su predecesor. Zimri fue solo un eslabón más en esta cadena de decadencia. Su historia demostró que un reino sin dirección divina estaba condenado al fracaso. Mientras tanto, en Judá, el linaje de David aún se mantenía, aunque no sin dificultades. A pesar de sus propios problemas, la dinastía davídica tenía una promesa de estabilidad debido a su conexión con la voluntad de Dios. Esto contrastaba con Israel, donde cada nuevo rey era un hombre de guerra que tomaba el poder por la fuerza y lo perdía de la misma manera. La historia de Zimri nos deja varias lecciones prácticas para la vida diaria. El poder sin principios es efímero. Muchas personas buscan éxito, reconocimiento y autoridad sin considerar la ética o la integridad. Sin embargo, lo que se obtiene de manera incorrecta rara vez se sostiene en el tiempo. Las decisiones impulsivas tienen consecuencias. Zimri no pensó en las repercusiones de su golpe de estado. Actuó movido por la ambición y la desesperación, sin un plan sólido. Del mismo modo, en la vida, las decisiones tomadas por impulso sin considerar el futuro pueden llevar al fracaso. El liderazgo verdadero se construye con confianza y respeto. Zimri nunca tuvo el respaldo del pueblo ni del ejército. Un verdadero líder no impone su autoridad por la fuerza, sino que gana el respeto de quienes lo rodean. Lo que sembramos, cosechamos. Zimri sembró traición, violencia y engaño, y al final cosechó destrucción. La vida nos enseña que cada acción tiene una consecuencia y que nuestras decisiones nos alcanzan tarde o temprano. Zimri creyó que podía cambiar su destino con un golpe de estado, pero terminó dejando un legado de caos y derrota. Su historia es una advertencia clara de que el poder sin propósito, sin respaldo y sin justicia es completamente inútil. Israel continuaría su camino de inestabilidad y corrupción, acumulando reyes que seguían la misma ruta de idolatría y desobediencia. Eventualmente, esta nación llegaría a su colapso total con la conquista asiria. El caso de Zimri nos recuerda que la verdadera estabilidad no se encuentra en la ambición ni en la fuerza, sino en la sabiduría y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Aquellos que construyen sobre la traición y la arrogancia
solo están preparando su propia caída. El palacio en llamas de Zimri sigue siendo una imagen poderosa de lo que sucede cuando alguien trata de edificar su vida sobre la ambición desmedida. Su historia quedó grabada en la Biblia como un testimonio de que el poder terrenal sin dirección divina es como la hierba del campo. Florece por un momento, pero pronto se marchita y desaparece. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.